Buenas noches. Dios los bendiga, jóvenes y hermanos adultos. Conocemos que el mundo está de mal en peor en todos los aspectos. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es que se educa al pueblo de Dios, a los jóvenes de Dios, a los de la iglesia, a los de Jesucristo, y bueno, y también a todo aquel que necesita una palabra de luz en medio de un mundo de tinieblas? El Señor me ha hecho entender que el joven es necesario que reciba la palabra de Dios tal cual, como ella está escrita. No tiene ninguna diferencia a un adulto. Precisamente los adultos que han cometido errores es por la escasa o el escaso conocimiento de ella. La palabra misma enseña que el pueblo del Señor se pierde por falta de conocimiento. También dice que hay que instruir al niño cuando es pequeño para que cuando sea anciano no se desvíe de los principios éticos y morales y sobre todo espirituales. Desafortunadamente en la iglesia cristiana a nivel del mundo, no solamente en la local, sino a nivel del mundo, a la juventud la han entrenado de una manera emocionalista e ilusa, de una manera algo ingenua, haciéndoles creer que la vida cristiana es una especie de relajo en algunas ocasiones y en otras ocasiones de que la vida cristiana es algo que va a mantener una vida sumamente perfecta. Y cuando estos jóvenes llegan a cierta edad, cuando comienzan a desarrollar sus emociones, sus deseos y sentimientos, se van a dar una estrellada como el de un avión fallando cuando cae al suelo. Muchos jóvenes de las iglesias no son instruidos en la palabra de Dios como debe ser. Se les da como que le ruegan hoy en día los pastores a los jóvenes de la iglesia para que vengan a la iglesia, y así no es. El joven tiene que venir a la iglesia porque le nazca. Como están ustedes aquí, son pocos los que están acá, pero de alguna manera les nació venir porque tienen al Espíritu de Dios. Pero los otros, ¿dónde están? Estos jóvenes la mayoría de veces conocen la palabra de Dios, pero no la entienden o no han tenido una responsabilidad de aceptar la palabra de Dios, mucho menos a Jesucristo. Por eso he titulado esta enseñanza hoy, y quiero que tome apunte en la agenda de su corazón: tu vida, tu responsabilidad. Y vamos a leer para sustentar lo que se va a enseñar en base al capítulo, es San Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, esto hablando a Jesús: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida? Aquí estaba Jesús enseñando la palabra de Dios. Era el maestro de maestros del que estaba hablando, y un intérprete de la ley, como decir hoy en día un estudioso de la palabra de Dios, un sacerdote, le pregunta para tentar o probar a Jesús si realmente sabía, o para ver en qué fallaba nuestro Señor, y le pregunta: ¿qué cosas tengo que hacer para salvarme? Prácticamente lo que está pidiendo ahí o preguntando. Jesús le dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, en la Biblia. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Como primera medida, tú eres conocedor de la palabra de Dios, y desafortunadamente muchos de los jóvenes de hoy en día conocen la palabra de Dios, pero hacen como este intérprete. Tientan a Jesús con sus propios conocimientos, con sus propias ideas, con sus propias filosofías de la nueva era. Conocen los mandamientos de la Biblia, sin embargo hay jóvenes que antes del matrimonio ya están en fornicación. Y uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios dice:
que no fornique o adultere. Prácticamente la fornicación es el adulterio del soltero, es la misma cosa. Se le llama adulterio a una pareja de casados porque adultera la carne, porque ya viene a ser una sola. Entonces hay una adulteración o una contaminación, por eso se llama adulterio. Pero la fornicación se le llama o se le ha catalogado a una persona soltera que todavía no tiene compromiso de matrimonio y también fornica, es decir, que adultera su pureza como persona, sino que para diferenciar entre una y la otra se le ponen estos nombres, pero es la misma cuestión. Conoce también las promesas de Dios. Los jóvenes de hoy en día conocen las promesas de Dios, saben que hay una salvación, saben que si usted se consagra, Dios le bendice. También conoce los favorecimientos y castigos. ¿Quién de ustedes no sabe que si se porta mal y comete alguno de estos pecados que van en contra de la ley de Dios, se va al infierno? Desafortunadamente la juventud de hoy en día carece del temor de Dios, no teme pecar. Eso es una cosa terrible, que un joven de hoy en día no teme pecar, no teme fumar marihuana, no teme robar, no teme asaltar, no teme decir mentiras, no teme llevarle la contraria a los padres. Por ende, viene a ser una persona insensata, porque el no tener temor de Dios es no tener sabiduría. Automáticamente eso es insensato. La mayoría de la gente de la iglesia interpreta la palabra de Dios conforme quiere vivir, mas no conforme a la voluntad de Dios. Ahí mismo en ese capítulo de San Lucas 10, en el versículo 27, dice lo siguiente: aquel respondió y dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Las personas conocen la Biblia. Los muchachos de hoy en día que vienen a la iglesia escuchan los sermones los domingos, los sábados, los miércoles, y bueno, según la iglesia donde vaya, el horario que tengan, escuchan la palabra de Dios por televisión, por Facebook, por Instagram. Hay predicadores en YouTube. Conocen la palabra de Dios, pero quieren interpretar la palabra de Dios a su manera de vivir. Dios es un Dios de amor y a mí no me va a echar al infierno si ando, por decir, siendo desobediente. Se sabe que todos los pecados son la transgresión de los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Yo creo que ya lo sabemos de memoria, pero realmente el pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. La iniquidad es ese espíritu que nos insta y nos impulsa a pecar, o sea, a transgredir los mandamientos de Dios. Esa es la iniquidad, el espíritu de la maldad. Cuando usted y yo pecamos, automáticamente entra en nosotros el espíritu de la iniquidad y comienza a haber una cadena de pecado sobre pecado, como cuando uno dice una mentira. Enseguida toca reforzarla con otra mentira y hasta uno termina inventando historias para que sea creíble. Alguien decía por ahí: la mentira es buena mientras la verdad aparece. Hasta ahí es bueno. De ahí para adelante ya viene la difamación, viene mire, y es más, cuando uno hace mal, tarde que temprano da fruto, se muestra el fruto. Por más que uno disimule, por más que uno sea, como dicen, embaucador de la manera que uno quiera engañar, por más que sea, tarde que temprano se muestra lo que realmente es uno, para bien o para mal. Tú, conociendo los mandamientos, ya eres responsable de todas tus obras. Queridos jóvenes, no se equivoquen ni se engañen, no se engañen en la vida, porque ahorita son jóvenes y uno, cuando es joven, uno tiene muchos sueños, uno es demasiado pensador, demasiado anhela muchas cosas. Cuando uno es joven, él se emociona muy fácil, se excita muy fácil, se enamora muy fácil.
Uno cree muy fácil, uno le cree a mucha gente cosas que no son buenas, como también las que son buenas. Cuando uno es joven se engaña mucho. Hay una cosa que los jóvenes de todos los tiempos han hecho y que los ha llevado al fracaso, es autoengañarse por pasión. Ni siquiera es por amor, por pasión, porque el amor es otra cosa. Si vamos a 1 Corintios capítulo 13, 4, habla de la prominencia del amor. Dice que el amor es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo soporta. El amor es difícil, realmente el verdadero amor. Por eso uno mira a muchos jóvenes de las iglesias, hablando de las iglesias y en el mundo también, pero sobre todo en las iglesias, jóvenes sufriendo por desamor, resentidos con esa pareja, la ex, hablando de tóxicos y tóxicas, hablando de cosas que no les convienen todavía. Jóvenes que deben desarrollarse, esas emociones, madurarlas. La madurez no significa que nosotros estemos viejos, queridos jóvenes. Yo sé por qué les digo, yo tengo ya casi 40 años y parezco que todavía no he madurado bien. Sí, uno se da cuenta cuando uno va envejeciendo, uno dice, yo como que me quedé suspendido en el aire. Realmente no es porque uno sea sonriente, ser serio no significa que uno tenga una cara como de 38 montado, no significa que uno tenga una cara como de pitbull, no es eso. Ser una persona madura es aquella que ha tenido la capacidad de desarrollar y dominar sus emociones y deseos a voluntad. ¿Sí entendieron eso? Tener la capacidad de dominar las emociones y deseos a su voluntad. Eso es una persona madura. Jesucristo nuestro Señor era un hombre maduro a los 30 años. Según la tradición judía, un israelita era adulto a los 30 años. ¿Realmente quiere que les diga un secreto, muchachas? Los varones, si ustedes quieren conseguir marido, los varones realmente son maduros después de esa edad, a los 30 años. Uno de hombre madura más despacio que una mujer. Uno a los 20 años es muy infantil, a los 25 medio infantil, a los 30 ya como que uno comienza a decir qué estoy haciendo con mi vida. Una chica a los 15 años ya está dispuesta a ser esposa y de verdad se le mide y lo logra. Lo logra, porque ellas tienen una forma diferente, pero la madurez viene de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a la necesidad que usted tenga. Miren, jóvenes, muchos jóvenes se han dañado la vida por prematuros, pero sobre todo, ¿saben por qué, hijos? Por desobedecer la palabra de Dios. Porque conocen los mandamientos, los conocen, pero es que aplicarlos es duro, porque va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos. Entonces es necesario que maduren. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos divorcios. Y en las iglesias, evangélicos divorciados, ustedes pueden llegar a pensar en eso, a creer eso. Existe divorcio en las iglesias. Evangélicos divorciándose. Eso en la antigüedad era una blasfemia contra el evangelio. Eso es porque dice que hasta que la muerte los separe según los votos, las promesas que uno jura delante de Dios. Díganme, jóvenes, ¿ustedes están preparados para tomar una decisión por lo menos como esa? ¿Realmente en serio? Que hasta que usted ya quede como una uva pasa y que le toque encargarla y así aguantarse con ese mismo marido o esa misma esposa. Están resueltos porque la fe es de resolvencia. Hay momentos en el matrimonio o en la vida o en cualquier oficio que le toca a uno resignarse a causa de las determinaciones que uno toma. En algunas ocasiones yo les he dicho que joven, si usted no se alinea ahorita que es muchacho o muchacha, va a andar desalineado toda la vida. Traba de un serrucho, para allá y para acá, todo torcido. Y sabe una cosa, queridos jóvenes, es necesario que recapaciten, porque yo que hago enseñándoles a ustedes bobadas, siendo que en algún momento de la vida ustedes van a tener que enfrentarse a la vida real. Sobre todo las chicas cuando las embarazan y quedan con hijos solas, ahí es cuando comienzan a abrir los ojos a la realidad.
que el amor que sentían era solo pasión, porque el verdadero amor es verdaderamente estar con esa persona. Si usted dijo que la amaba y quería estar para siempre, cumplir. Jesús dirá: bien, si sabes esto, practícalo y vivirás. Aquel maestro, contestándole a Jesús, dijo que sí, que los mandamientos de la ley decían que amar a su Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y que el otro mandamiento era semejante, que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien has respondido, bien, muy bien, querido maestro, sabes de la ley, haga eso y vivirá eternamente. Jesús, como Dios, nos dice lo siguiente: sea joven, niño, ya adulto o viejito, si usted no cumple lo que está aquí en la palabra de Dios, no vive. Si usted cumple lo que está en la palabra de Dios, vivirá eternamente. Y esa es una de las cosas que Jesús le dijo a ese gran maestro, porque era un maestro de la ley. Imagínense, un maestro, como en otros decir ahorita, un gran teólogo, de esos que nos dan clases a nosotros de Biblia. En ese tiempo ese señor era el que estaba entrevistando a Jesús. Los muchachos tienen que tener muy en cuenta lo siguiente: tú, conociendo los mandamientos, como ya eres responsable de tus actos, tú eres responsable de tus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Tus pensamientos, tú eres responsable de lo que piensas. Tú eres responsable de tus palabras. ¿Cómo hablas? ¿Cómo quieres ser? He visto una chica, y hasta bonita las chinas, con un lenguaje pero horrible, feo, peor que muchos varones, hablando mal, feo, con palabras que verdaderamente uno dice: qué pesar. Pero vea que la culpa no es ni siquiera de esos chicos, son de sus desalmados padres que no han corregido a esos jóvenes y jovencitas. Tú, conociendo la palabra de Dios, tú y yo, todos, somos responsables de nuestras obras o nuestros hechos. Si tú tomas una decisión, la culpa no es de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu hermano. La responsabilidad es personal, de mí, de usted, de cada uno. Y esto es precisamente lo que la iglesia hoy en día nos enseña, queridos jóvenes. Y yo quisiera que ustedes mediten en estas cosas que son íntimas de cada uno y aprendan la palabra de Dios como Dios la escribe, para que ustedes sean robles o fuertes en sus conocimientos, en sus principios y en su realidad, en su diario vivir. La palabra de Dios es real, y ser real no significa que solamente sea verdad, sino que ella se conjuga con lo que es materia. ¿Cómo así que con la materia? Claro, cuando a uno le toca trabajar bajo un sol bien tremendo, y la palabra de Dios dice: cuando tú hagas un trabajo, hágalo como para el Señor. Y usted está que no aguanta, ¿cómo lo haría? Para honrar a Dios y honrarse a sí mismo, porque cuando uno honra a Dios, Dios lo honra. Mucha gente dice que ama y cree en Dios, pero odia su evangelio o lo aborrece. Habrá mucha gente en cualquier denominación o iglesia del mundo, mucha gente que levanta los brazos y dice que ama a Dios, pero aborrece su evangelio. ¿Cómo hago para demostrarles eso? Cada día hay menos jóvenes en este templo escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que aman a Dios, que le cantan a Dios, pero aborrecen su evangelio, es decir, lo dejan. La palabra aborrecimiento significa que lo dejan en segundo plano, porque es costoso aceptar lo que es la realidad, y la verdad es eso, la verdad es la realidad. Cuando alguien le dice a usted una realidad efectiva, eso es la verdad. Que si usted no trabaja, no come, eso es una verdad, eso es una realidad. Que si usted trata a su prójimo de la manera que usted no quiere que lo traten a usted, es una realidad, porque así como usted trata, lo van a tratar. Si usted trata bien, bien lo van a tratar. Si lo hace mal, de esa misma manera va a recibir su trato. ¿Cuánta gente desea ser salva?
La práctica del Evangelio a veces nos la hacen ver como que digan gloria a Dios, yo decreto, yo declaro, yo profetizo que eso le va a salir así. No, eso no es así. Eso no es profetizar, eso no es declarar. Comenzando porque profetizar tiene que venir del Espíritu Santo. Y la profecía es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Para eso es la profecía. Lo de declarar, una declaración es algo que uno dice que está escondido o que no lo sabe nadie. Eso es declarar. Las cosas que se declaran, las verdades que se declaran están precisamente aquí en la Biblia. Esta es la verdad declarada por medio de los evangelios y de la palabra de Dios. Yo decreto. Los decretos como se encuentran en la Biblia fueron estipulados solamente por Dios. También los decretos terrenales son estipulados por los reyes o presidentes. Los decretos tales, no cualquiera puede venir aquí a decir yo decreto. Yo no les puedo decir a usted le decreto, que a usted le va a ir bien. Y usted anda en adulterio, ¿cómo le va a ir bien? Por Dios. Es algo incoherente, no funciona así. Yo no le puedo decretar a una persona, usted va a ser una persona próspera, usted va a tener esto y aquello. Y es un político corrupto. Lo mínimo que puede hacer ese tipo es caer a la cárcel. Son cosas incoherentes. Por eso, jóvenes, yo los insto de todo corazón que no se engañen a sí mismos con cosas vanas, con cosas falsas de nuestro corazón. Mira que cuando uno es joven uno se ilusiona por cualquier cosa. Está bien y es natural, pero uno debe meditar siempre en base a lo que dice la Biblia. Siempre. Habrá muchos jóvenes que tendrán que tomar decisiones difíciles. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno tiene a Dios, Dios le ayuda. Pero uno tiene que decirlo de verdad, no como el hermanito que tenía 2 novias y le decía al Señor: Padre mío, tengo 2 novias, una es Margarita y la otra es María. Padre mío, te pido que me digas con cuál me caso, pero ojalá sea María. Tenía una pequeña inclinación por una, ¿no? Tiene que estar resuelto a la decisión del Padre. Y así son todas las oraciones. Señor, te pido tal cosa. Y usted tiene que estar resuelto a lo que venga, como el Dios del cielo lo ponga. Eso significa tener fe. Realmente esa es la fe. La base de la fe es la lealtad y la fidelidad, la convicción y la certeza. Así que, joven, usted tiene la más grande oportunidad en estos momentos de hacer una vida bonita o hacer una vida ridícula, una vida llena de sufrimientos. Llegan a los 30, 40 años amargados, fracasados y echando la culpa a todo el mundo. Hay gente evangélica que me dice: hermano, mire, hable con tal, hable con aquel, con mi hijo, con mi marido, con mi exmarido. Lo que pasa es que yo ahora tengo otras parejas y que como que quieren que uno les arregle la vida. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso y no lo voy a hacer porque yo no estoy para eso. Uno lo que puede decir es: mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, como les estoy hablando ahorita a ustedes. Cada cual es responsable de su vida. Nosotros no estamos para solucionarle los problemas a la gente. Eso lo hace usted y Dios delante de Dios. Uno les explica: mira, la palabra de Dios dice esto. Usted toma la decisión de cómo maneja su vida. Usted tiene que ser una criatura responsable del timón o de la rienda de su vida, porque realmente la carne de nosotros es como una bestia, como un caballo. Si usted no le tiembla la rienda, se le desboca. Y así son nuestros deseos. Si nosotros le damos rienda suelta, galopa y nos tumba, nos daña, nos bota y nos hacemos esclavos de nuestra misma carne, de nuestros deseos. Por eso, jóvenes de Dios, cuando ustedes den un consejo a una persona bíblicamente, primeramente pídale dirección a Dios y hablen cosas realmente serias, concretas, que a veces parece que uno, como que la gente lo va a rechazar, pero mucha gente lo ha llamado a uno y dice: gracias por esas palabras. Allá Dios mismo se encarga de hablarle. Si usted habla la verdad, Dios la respalda. Si usted no habla la verdad, y no importa si el que no quiere escuchar, pues es su responsabilidad. Usted cumple con hablar la palabra de Dios. Amén. Creo que dejemos ahí, hermanos.